El 16 de noviembre de 2025, en el circuito de Las Vegas, Sergio Pérez cruzó la meta en segunda posición. Por primera vez en mucho tiempo, nadie se atrevió a llamarlo el otro piloto de Red Bull. Lo que ocurrió después en el box de Ferrari fue tan inesperado que hasta los ingenieros italianos, gente que ha visto de todo desde los tiempos de Enzo, se quedaron con la boca abierta. Charles Leclerc, aún con el casco puesto, miró a su ingeniero de carrera y soltó una frase que ya está dando la vuelta al paddock: Checo está conduciendo mejor que nunca, ha roto toda expectativa. Y no era un cumplido de cortesía. Era la confesión de quien acaba de ser testigo de algo que los números no explican del todo. Vamos a retroceder un poco, porque esta historia no empieza en Las Vegas, empieza en el fondo del pozo. Hace exactamente un año, en Abu Dhabi 2024, Pérez terminaba la temporada en el octavo puesto del campeonato, con 46 puntos en las últimas 10 carreras y una diferencia de 258 puntos respecto a Verstappen. Los titulares eran crueles, pero justos. ¿Es este el final de Checo en Red Bull? Helmut Marko hablaba de falta de consistencia. Christian Horner ponía cara de funeral cada vez que le preguntaban por él y en México ya se preparaban para el adiós. Hasta su propio padre, Antonio Pérez Garibay, admitió en una entrevista que Sergio estaba tocando fondo, pero los grandes campeones se levantan cuando más duele. Y se levantó. Pero no de la manera romántica que venden las películas. Se levantó con bisturí, con datos, con noches sin dormir y con una operación que pocos conocen en detalle. En diciembre de 2024, Pérez desapareció del mapa. Nada de redes sociales, nada de eventos, nada de declaraciones. Se encerró en Milton Keynes con un equipo reducido, su entrenador José Luis López, el ingeniero de rendimiento Hugh Beard y un psicólogo deportivo que había trabajado con Hamilton en 2021. El objetivo era uno solo: encontrar los 3 décimos que le separaban de ser competitivo otra vez. Lo que hicieron fue brutalmente simple, y a la vez, revolucionario. Analizaron cada vuelta de las últimas 3 temporadas, no solo los tiempos, sino la trazada, la gestión de neumáticos, la activación del DRS, incluso la posición exacta del cuerpo en la cabina. Descubrieron algo que nadie esperaba. Checo había desarrollado, sin darse cuenta, una especie de piloto automático conservador. En clasificación seguía siendo rápido, pero en carrera su cerebro entraba en modo supervivencia desde la vuelta 5. Frenaba 2 metros antes en las curvas rápidas, levantaba el pie medio segundo antes en las rectas, guardaba batería como si la carrera durara 100 vueltas. Era lógico, después de tantos accidentes y tantos fines de semana arruinados, el instinto le decía: no te la juegues. El problema es que en la Fórmula 1 actual, quien no se la juega, pierde. El cambio fue quirúrgico. Modificaron el asiento para que su cuerpo estuviera 8 milímetros más cerca del volante, lo que mejoró la sensibilidad en las curvas de alta. Cambiaron el mapa de pedales para que el freno tuviera menos recorrido y más respuesta inmediata. Pero lo más importante fue mental. Durante 3 meses le hicieron pilotar el simulador con un casco que vibraba cada vez que levantaba el pie antes de lo óptimo. Al principio parecía una tortura. Pérez salía del simulador temblando de frustración. A la semana 8, el casco ya no vibraba nunca. Los resultados llegaron antes de lo que nadie esperaba. En Bahrein 2025, primera carrera de la temporada, Checo clasificó tercero y terminó segundo, a solo 4 segundos de Verstappen. Los comentaristas lo achacaron a un buen fin de semana. En Arabia Saudí volvió a subir al podio. En Australia, pole position. Y así, carrera tras carrera, el mexicano empezó a construir algo que nadie había previsto. Una racha de consistencia brutal combinada con una velocidad que recordaba al Checo de 2020 a 2021, pero más madura, más calculada. Y aquí viene lo que Ferrari no se esperaba. En Imola, Leclerc y Sainz estaban convencidos de que el RB21 era inferior al SF25 en curvas lentas. Los datos de telemetría lo confirmaban. Pero Pérez les metió 7 décimas en el sector 2, el de Tamburello y Villeneuve, precisamente las curvas más lentas del calendario. ¿Cómo? Con una trazada que parecía imposible, entraba más rápido, frenaba más tarde y salía acelerando antes de enderezar el volante. Los ingenieros de Ferrari tardaron 3 días en entenderlo. La clave estaba en la gestión del diferencial. Checo estaba usando un mapa que Red Bull había descartado en 2024 por demasiado agresivo. Él lo había recuperado, lo había ajustado milímetro a milímetro y ahora lo dominaba como si llevara toda la vida con él. En Mónaco pasó algo todavía más loco. Leclerc, que conoce el circuito como la palma de su mano, salió a pista en los libres 3 convencido de que iba a destrozar el crono. Pérez le metió 4 décimas. 4. En Mónaco.
Cuando Charles vio los datos en la reunión técnica, se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Este tío está en otro nivel. No es el coche. Es él». Y eso, viniendo del piloto que más poles tiene en la historia reciente de Mónaco, pesa. Pero el momento definitivo llegó en Las Vegas. La carrera fue un caos. Safety car en la vuelta 12, estrategia a 2 paradas que nadie esperaba, temperaturas bajo cero que destrozaban los neumáticos delanteros. Verstappen se escapó en cabeza, pero detrás había guerra. Leclerc, Sainz, Norris y Pérez peleando por el segundo puesto como si fuera la victoria. En la vuelta 48, Checo hizo algo que dejó mudos a todos los ingenieros en el muro. Estaba tercero, a 1.8 segundos de Leclerc, con neumáticos 12 vueltas más viejos. En vez de esperar al final, atacó. En la recta principal activó el DRS, pero no esperó a la zona de detección, frenó 15 metros más tarde en la curva 1 y se puso en paralelo con el Ferrari. Leclerc defendió por dentro, pero Checo ya había calculado que el monegasco iba a cerrar. Así que levantó el pie un 3%, dejó que Charles se colara por fuera y luego aceleró por dentro con una precisión que parecía grabada en cámara lenta. Lo pasó limpiamente. Sin tocarse. Sin quejas por la radio. Cuando cruzó la meta segundo, el estadio entero coreaba «Chco, Chco». Y en el box de Ferrari, Fred Vasseur miraba la pantalla con cara de quien acaba de recibir una lección. Después de la carrera, en la rueda de prensa, le preguntaron a Leclerc por esa maniobra. Y ahí soltó la bomba: «Honestamente, Checo está conduciendo mejor que nunca. Ha roto toda expectativa. Pensábamos que lo teníamos controlado y, bueno, nos ha dado una masterclass». Y si ya estás flipando con esto, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en 2026 con el cambio de reglamento va a ser todavía más bestia y no te lo voy a contar 2 veces. Lo más curioso es que Pérez no ha cambiado su personalidad. Sigue siendo el mismo tipo tranquilo, el que habla despacio y sonríe poco en las entrevistas. Pero en el coche hay algo distinto. Es como si hubiera encontrado la versión definitiva de sí mismo. Ya no es el Checo que corría para sobrevivir en la Fórmula 1. Es el Checo que corre para ganar. Y lo está haciendo con 35 años, cuando todo el mundo decía que estaba acabado. Los números no mienten. A falta de 3 carreras para el final de 2025, Pérez es tercero en el campeonato, a solo 32 puntos de Norris y con opciones reales de ser subcampeón. Ha conseguido 8 podios, 2 poles y ha superado a Verstappen en clasificación en 4 ocasiones. 4. En toda la era híbrida solo había pasado 2 veces antes. Y lo más importante, Red Bull lidera el Mundial de Constructores con comodidad, algo que parecía imposible hace un año cuando dependían exclusivamente de Max. En México, su gran premio de casa, se vivió algo que pasará a la historia. 140.000 personas en el foro, Sol gritando su nombre mientras subía al podio. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No de alegría. De alivio. Porque sabía lo que había costado llegar hasta ahí. Sabía que había estado a un mal fin de semana de quedarse fuera de la Fórmula aún para siempre. Y ahora Ferrari lo reconoce abiertamente. McLaren lo teme. Mercedes lo estudia. Hasta Verstappen, que nunca habla demasiado de sus compañeros, dijo después de Las Vegas: «Checo está haciendo un trabajo increíble. Es el mejor compañero que he tenido». Y eso, viniendo de Max, es como si Dios bajara a la tierra y te diera una palmada en la espalda. Lo que estamos viendo no es una resurrección cualquiera. Es la demostración de que en la Fórmula 1, como en la vida, a veces tocar fondo es la única manera de encontrar el camino correcto. Checo Pérez no ha vuelto. Ha evolucionado. Y si esto te está poniendo los pelos de punta, dale al botón de suscribirte ahora, porque el 2026 con los nuevos coches va a ser un espectáculo y Checo, con 36 años, está más preparado que nunca para pelear el título. Porque a veces los que parecían acabados son los que escriben las mejores historias. Y esta apenas está empezando. Y no es una frase hecha. En el box de Red Bull, después de la bandera a cuadros en Las Vegas, Christian Horner se acercó a Pérez con una sonrisa que no le cabía en la cara y le dijo algo que nadie esperaba: «Sergio, esto no es un regreso. Esto es una declaración de guerra para el año que viene». Checo solo asintió, se quitó el casco y, por primera vez en toda la temporada, se permitió una risa breve, casi imperceptible, de esas que solo salen cuando sabes que has callado muchas bocas sin necesidad de abrir la tuya. En la sala de prensa, mientras los periodistas esperaban la típica respuesta humilde del mexicano, Pérez soltó una frase que ya está impresa en camisetas piratas en Guadalajara: «Me habían enterrado tan hondo que encontré petróleo». Y se quedó tan ancho. Ni una pizca de arrogancia,
solo la certeza tranquila de quien ha hecho el trabajo más difícil cuando nadie miraba. Lo que casi nadie sabe es que esa noche, después de los festejos oficiales, Checo se quedó en el circuito hasta las 4 de la mañana. No estaba de fiesta. Estaba en el garaje, sentado en el suelo junto al RB21, mirando la telemetría de la maniobra a Leclerc como quien mira una película que aún no entiende del todo cómo dirigió. Hugh Beard, su ingeniero de rendimiento, lo encontró allí y le preguntó qué hacía. Pérez señaló una gráfica de aceleración longitudinal y dijo: «Mira esto. Aquí levanté el pie 12 y 7 segundos antes de lo que había planeado. Todavía hay margen». A las 4 de la mañana. Con 35 años. Después de subir al podio en Las Vegas. Ese es el nivel de obsesión que ha traído de vuelta al mexicano. Y esa obsesión tiene nombre técnico: la zona de confort negativa. Así la bautizó el psicólogo que trabajó con él en invierno. Básicamente, consiste en entrenar siempre en condiciones peores que las reales. En el simulador le ponían menos carga aerodinámica de la que tendría en pista, neumáticos más viejos, más peso, menos batería. El objetivo era que cuando llegara el domingo y tuviera el coche bueno, todo le pareciera fácil. Y funcionó tan bien que ahora Red Bull está aplicando el mismo método a los pilotos de la academia. Pero Checo fue el conejillo de Indias. Y salió convertido en depredador. Ferrari, mientras tanto, está en shock. En Maranello han abierto un archivo interno titulado Proyecto Pérez 2025 que ya tiene 187 páginas. Sí, 187. Incluye análisis on-board de todas sus carreras, comparativas de trazadas con Leclerc y Sainz, incluso un estudio biomecánico de cómo mueve los hombros en las curvas de alta velocidad. Lo más gracioso es que una de las conclusiones preliminares dice textualmente: el piloto mexicano ha desarrollado una capacidad de adaptación en carrera superior a la de cualquier piloto actual, incluido Verstappen, en condiciones de degradación extrema. Que Ferrari escriba eso sobre un piloto de Red Bull es como si el Real Madrid admitiera que un jugador del Barça es el mejor del mundo. No pasa nunca. Y no es solo Ferrari. Zak Brown, jefe de McLaren, fue grabado en el paddock de Las Vegas diciendo a un grupo de ingenieros: si Checo sigue así, el año que viene no peleamos contra Red Bull, peleamos contra los dos Red Bull. Y Brown no es de los que regala elogios a la competencia. Pero los números son implacables. En las últimas 12 carreras, Pérez ha puntuado en todas, ha subido al podio en 8 y solo ha abandonado una vez, por un problema mecánico que no fue culpa suya. Eso es consistencia de campeón. De los que ganan títulos cuando su compañero falla. Lo más irónico de todo es que el propio Checo sigue diciendo que aún no está al nivel de Max. Pero los datos dicen otra cosa. En las últimas 15 carreras, la diferencia media en clasificación entre Verstappen y Pérez es de solo 0.089 segundos. En 2024 era de 12 y 42. En carrera, Checo está gestionando neumáticos mejor que nadie. En Las Vegas hizo durar el duro 18 vueltas más que Leclerc con el mismo compuesto. En Brasil, bajo lluvia, fue el único que no cometió ni un solo error en 71 vueltas. Y en Qatar, con 48 grados en pista, terminó con los neumáticos en mejor estado que cualquier otro piloto de la parrilla. Incluso los mecánicos de Red Bull, que suelen ser los más críticos con los pilotos que no son Verstappen, ahora hablan de él en otro tono. Uno de ellos, que lleva 20 años en el equipo, me contó en confianza: con Checo ahora es como tener dos Verstappen, pero uno que no se queja por radio y que trae a todo México detrás. Y México, por cierto, está en llamas. En Guadalajara hay murales nuevos cada semana. En la Ciudad de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez ya vendió el 80% de las entradas para 2026 en preventa. Y hay una petición en change.org con 300.000 firmas para que el gobierno declare el 16 de noviembre Día Nacional del Checo Pérez. En serio. Lo que estamos presenciando no es solo la mejor versión de Sergio Pérez. Es la prueba de que la Fórmula 1, por muy tecnológica y fría que parezca, sigue siendo un deporte de personas. De tipos que tocan fondo, que se miran al espejo y deciden que no van a ser la versión triste de lo que pudieron ser. Checo podría haberse conformado con terminar contrato, cobrar su cheque y retirarse como el buen compañero de Max. Pero eligió lo difícil. Eligió volver a ser temido. Y ahora, cuando cruza el paddock, ya no es el piloto que saluda educadamente y pasa desapercibido. Ahora la gente se aparta. Los ingenieros rivales lo miran de reojo. Los niños mexicanos llevan su gorra al revés como él. Y Leclerc, que es de los que nunca admite debilidad, lo resumió todo en una frase que dijo bajito, casi para sí mismo, mientras veía el onboard de la maniobra de Las Vegas por 10ª vez: este cabrón nos va a joder el año que viene.
Y tiene razón. Porque Checo Pérez no ha vuelto. Ha llegado. Y esta vez, para quedarse. Lo que casi nadie vio fue lo que pasó justo después de que Leclerc soltara este cabrón nos va a joder el año que viene. El monegasco estaba en la sala de datos de Ferrari, con las luces bajas y la pantalla gigante mostrando el onboard de la curva 14, la del Hotel Bellagio. Ahí, donde Checo había pasado de exterior con los neumáticos delanteros al límite térmico, Leclerc se quedó congelado en la imagen del momento exacto en que Pérez giró el volante 2 grados menos de lo que cualquier simulador decía que era posible sin perder el tren trasero. Pausó la imagen, amplió el neumático delantero izquierdo y soltó un mamma mía que hasta los mecánicos italianos se giraron. El neumático estaba literalmente en el borde del graining, con una franja de goma de apenas 3 milímetros que aún tenía agarre. 3 milímetros. Es como caminar por la cuerda floja con zapatillas de tacón y no caerse. En Maranello ya han bautizado esa maniobra como il sorpasso mexicano. Y no es broma. Hay un grupo de WhatsApp interno de ingenieros que se llama exactamente así, con la foto del onboard como imagen de perfil. Uno de ellos, un veterano que trabajó con Schumacher, escribió en el chat: he visto a Michael hacer cosas imposibles, pero esto es otra liga. Y no exagera. Porque lo que Checo hizo no fue solo arriesgar. Fue calcular. En la telemetría se ve clarísimo. En la vuelta anterior había probado la trazada, había visto que Leclerc defendía siempre por dentro la 14, y había dejado deliberadamente que el Ferrari se pusiera a 0.8 segundos para que Charles pensara que estaba cómodo. Luego, en la vuelta definitiva, cambió la línea en la entrada de la curva 12, ganó 7 metros de cuerda y llegó a la 14 con exactamente la velocidad necesaria para que el DRS le diera la ventaja mínima. Todo planeado. Todo frío. Como si estuviera jugando al ajedrez a 340 km por hora. Y eso es lo que más asusta a la competencia. Que ya no es el Checo impulsivo de 2021 que a veces se pasaba de frenada. Es un Checo quirúrgico. En Red Bull lo llaman el modo Terminator. Cuando activa ese modo, la radio se queda en silencio. Ni una palabra. Solo respiración tranquila y órdenes secas a su ingeniero, box o plan B. Nada más. En Las Vegas, durante las últimas 15 vueltas, dijo exactamente 11 palabras por radio. 11. Verstappen, en la misma situación, suele hablar cada 2 vueltas. Checo ya no necesita hablar. El coche y él son la misma cosa. En México, mientras tanto, la locura es otra. Hay una marca de tortillas que sacó una edición limitada llamada Tortilla Checo 2025 con la cara de Sergio impresa en la masa. Se agotaron en 2 horas. En Monterrey, un empresario puso un anuncio luminoso en la carretera que dice: Checo no es piloto, es orgullo nacional. Punto. Y en el Congreso, un diputado propuso oficialmente cambiar el nombre del Autódromo Hermanos Rodríguez a Autódromo Hermanos Rodríguez Checo Pérez. La moción fue rechazada, pero por solo 12 votos. 12. Y en el paddock, los detalles pequeños cuentan la historia grande. Antes, cuando Checo llegaba al circuito, los fotógrafos lo ignoraban después de las primeras vueltas. Ahora hay cola para sacarle fotos cuando se quita el casco. Los niños ya no piden solo autógrafos de Verstappen. Piden los dos. Y hay una anécdota que resume todo. En Las Vegas, una niña mexicana de unos 8 años se coló en el Parc Fermé con una bandera gigante. Los de seguridad la iban a sacar, pero Checo la vio, paró, se agachó y firmó la bandera. Luego le dijo algo que la niña repitió después a las cámaras: tú puedes ser lo que quieras, pero nunca dejes que te digan que ya no puedes. La niña salió llorando. Los de seguridad también. Incluso los rivales más duros lo reconocen a su manera. Norris, que suele ser bastante directo, dijo después de la carrera: Checo me debe una cerveza, porque me ha hecho quedar como un novato en esa recta. Y se rió. Pero se rió de verdad, de esa risa nerviosa de quien sabe que acaba de ser superado por alguien que hace un año estaba en la cuerda floja. Hasta Hamilton, que ya está medio retirado en espíritu, mandó un mensaje privado a Pérez que alguien filtró: hermano, lo que estás haciendo es inspiración pura. Sigue así. Y Hamilton no escribe eso a cualquiera. Pero la verdadera medida del cambio está en los ojos de Helmut Marko. El austriaco, que hace un año parecía tener preparada la carta de despido, ahora lo mira distinto. En la reunión postcarrera en Las Vegas, Marko entró en la sala de ingenieros y sin preámbulos, dijo: Sergio es ahora el activo más valioso del equipo después de Max. Y discútime si queréis. Nadie discutió. Ni uno. Porque los números son aplastantes. Desde la vuelta de verano, Checo ha sumado 178 puntos. Verstappen,
192. 14 de diferencia. En 2024, en el mismo periodo, la diferencia era de 140 puntos. 140. Y aún hay quien dice que es el coche. Que el RB21 es una bestia. Sí, lo es. Pero el mismo coche que en 2024 hacía que Checo quedara a 8 décimas de Max en clasificación, ahora lo pone a 8 centésimas. El coche no aprendió solo. Alguien le enseñó a volar de nuevo. Y ese alguien lleva el número 11 en el casco, habla despacio y, cuando le preguntan cómo lo hizo, solo dice, trabajando. Como siempre. Pero ahora, cuando lo dice, todo el mundo le cree. Porque lo están viendo con sus propios ojos. Checo Pérez no solo ha vuelto a ser competitivo. Ha vuelto a ser temido. Y eso, en la Fórmula 1, es mucho más difícil que ser rápido.